Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Estamos con el doctor Edgar López, quien es psiquiatra, graduado de la Universidad de los Andes en Venezuela, Estado Mérida. Además, es profesor universitario de la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, columnista en la sección del monólogo de la arepa de Lucía Navarro. De esto vamos a conversar porque es bastante, me llamó mucho la atención, ¿no? De que eres columnista. Eso me encanta porque estás siempre al día y eso implica que estás dando información a este nivel, y de verdad que como periodista te lo digo que es bastante bueno, y sobre todo con un especialista como tú se digna hacerlo, porque no es fácil encontrarlo. Edgar, muchísimas gracias, es tu primera vez de las tantas, ¿ok? Te doy la bienvenida al canal, un canal Gracias. donde la salud preventiva es número uno. Pienso que tú como psiquiatra vas por la misma estrada, por el mismo camino, porque cuando llegamos a tiempo, el bienestar de la persona es mucho, el pronóstico es mucho mejor. Hoy vamos a hablar de un tema bastante particular, un tema que es bastante alarmante, más que particular, alarmante, porque cada 40 segundos una persona se suicida. La Organización Mundial de la Salud ha celebrado no, conmemorado, tampoco conmemorado. Yo pienso que darle una fecha, porque es alarmante la cifra del suicidio, que es el 10 de septiembre. Pero yo como crítica, como periodista, digo que todos los días hay que llamar la atención, todos los días hay que estar latente, porque no es que es el 10 de septiembre, es que la persona piensa en suicidarse. Es que todos los días muchas personas, miles y millones de personas, piensan en solo el suicidio. Yo quiero que comencemos, Sí. Edgar. Yo inclusive me tomé la tarea de darle un título a esta entrevista, como es que pensar en suicidio, solo pensarlo no es cualquier cosa. Yo quiero que des una antesala de qué pasa en esa persona, qué pasa a nivel fisiológico, porque evidentemente no debe ser fácil de que esa mente llegue esa señal de quererse suicidar. Adelante, Edgar. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por tu invitación de hablar de un tema tan interesante. Yo pienso, el arte de la medicina no está en cuál es el último medicamento que existe o el último aparato que puede diagnosticar algo, sino que eternamente el arte de la medicina va a ser la prevención de las enfermedades. Detrás del suicidio, en ese silencio que se lleva muchísimas veces la persona, hay alguien que tiene quizás muchísimo tiempo, con mucho ruido mental, con un nivel existencial, probablemente tratando de lidiar en una situación en donde él disimula, en donde actúa para tratar de llevar una vida relativamente normal, hasta que de repente la persona se suicida y no sabemos qué pasó. Porque lamentablemente el suicidio no es algo que se te refleja físicamente, que se te puede apreciar, por ejemplo, oye, tú tienes un esguince en el pie y cualquiera te dice, oye, no corras, porque mira cómo se te ve la pierna, sino que lamentablemente en el suicidio muchísimas veces no hay una señal centinela o algo que te diga, esta persona está a punto de suicidarse, tiene una grandísima probabilidad. Entonces, hay algo que tú comentas que es muy cierto, que muchas veces nos ocurre que conmemoramos momentos una vez al año y en ese momento es de lo que se habla. Pero luego al día siguiente la gente empieza en su rutina, queda uno que otro comentario de lo que hablamos el día anterior, pero pasa la semana y se nos olvida que el suicidio es un tema importante. Tú nombrabas las estadísticas son alarmantes y decías algo completamente cierto. Tú y yo estamos hablando y probablemente ya por lo menos 2 personas se han suicidado en el mundo. Prácticamente una por minuto, cada 40 segundos. Entonces es algo que está sucediendo y es algo que requiere constantemente estarlo hablando todos los días, no con el fin de tener una información negativa, de estarnos diciendo todos los días se suicidan personas, pero hay que tomar en cuenta porque el que está callado y que en este momento te está escuchando a ti y que me está escuchando a mí, pues probablemente tenga una cosa maravillosa que se llame, hey, voy a perder la pena y tanto con Dios como con mi familia decirle que yo he pensado en suicidarme, porque probablemente estamos salvando una vida muy productiva, un padre de familia, un hijo con un futuro por delante,
una persona genial que probablemente pues tiene algo allí en su mente que no le permite continuar, porque tenemos inclusive grandes genios que terminan con su vida y no sabemos por qué. Entonces, realmente el tema del suicidio es muy interesante porque tiene dos cosas, tiene dos características. Es invisible muchas veces, no sabemos, no advierte que va a suceder, y tiene una cosa maravillosa que se llama que es prevenible. Tiene prevención, y que para eso se necesita de información y campañas constantes para estar concientizando a la persona con probabilidades de suicidio, para que siempre tenga la inquietud de decir, epa, yo tengo que hablar de este tema. Para tener familiares sin ningún tipo de tabú en preguntar, mira, yo te veo deprimido, veo que tienes problemas económicos, me tiene muy preocupado tu aislamiento, ya no llamas como antes, epa, tú no habrás pensado en suicidarte. Entonces, esas preguntas que a veces rompen el hielo, no solamente rompen el hielo, sino que están salvando una vida además. Y bueno, la preparación también. A veces nosotros tenemos personal de salud, incluso hasta nosotros mismos a veces, los psicólogos y los psiquiatras, no hacemos estas preguntas tan indispensables como preguntarle al paciente, mira, has tenido pensamientos suicidas. A veces se obvia pensando que el paciente lo va a decir, y resulta ser que el paciente se va de la consulta con la ideación suicida. Increíble. Es así, es así. Ahora, Edgar, hay otra cosa que es también más alarmante aún, que la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio. Yo te digo esto porque esto viene de raíz, es decir, es muy factible, no sé si tú me lo afirmas o no, que según tus estudios, según estas personas que tú has llegado a tiempo y no se suicida, esa persona ha tenido algún pasado desde la niñez traumático. Está relacionado los suicidios con traumas, bien sea familiares, muertes de familiares, a traumas también del mismo niño, el mismo adolescente, violaciones, abusos. ¿Ha tenido relación, Edgar? Sí, fíjate, hay una cosa muy importante que a veces lo reflejan los mismos pacientes. Cuando una consulta tarda una hora, en la cual tú tienes la cara, los ojos fijados en la persona y siente que le estás prestando atención, la persona empieza a revelar una cantidad de cosas que muchas veces no lo había contado, porque detrás de estas torturas, o sea, hay situaciones que son muy notables, es decir, por ejemplo, una persona secuestrada, una persona posterior a un terremoto, a una bancarrota, son cosas que tú ves como la posibilidad de que esta persona se va a suicidar. Pero cuando tenemos casos discretos en donde la persona ha tenido un trauma de la infancia, de la adolescencia, y que ha dejado una secuela importante en su cabeza, que es lo que conocemos si le ponemos etiqueta o nombre, diagnóstico, un trastorno de estrés postraumático, la persona quizás lleva una vida tratando de forzarse por ser lo más normal posible, pero que sin embargo, a medida que uno va escuchando a la persona, que uno le da tiempo en el cual uno se dedica 60 minutos a escuchar, empieza a ocurrir una cosa con el paciente, que van pasando los minutos y la persona va tomando confianza en quien lo está escuchando, en quien me va permitiendo expresarme, en quien tengo la sensación y pronostico que no me va a criticar ni me va a juzgar por algo que le tengo que contar, porque inclusive muchas veces pues tenemos personas muy cercanas como padres, padrastros, tíos, primos, hermanos, vecinos, compadres de nuestros familiares, que resultan ser personas torturadoras, maltratadoras, pederastas, y que por aquello de la pena, aquello del pudor de no contar, esto es un secreto familiar, yo no puedo decir esto, eh, ese silencio empieza a acumular una cantidad de pensamientos completamente nocivos para la persona, porque recordemos que esta persona va creciendo y acude a un colegio y acude o a una universidad y tiene que relacionarse con la gente en la calle y tiene que tener compañeros de trabajo, y no sabemos si dentro de esta distorsión que tiene, por el trauma que tiene de la infancia, por torturas o abusos sexuales, esta persona tiene un caldo de cultivo en donde su cabeza está captando lo feo, lo negativo, pues porque hay problemas de autoestima también, hasta que de repente la persona un buen día dice, epa, ya va, este se mató, ¿qué pasó aquí? Y no sabíamos que existía un historial enorme que la persona no habló. Entonces, una de mis experiencias en consulta ha sido tener la grandísima paciencia
de escuchar a la persona, porque la persona a medida que va teniendo confianza, se quita ese tabú de sentir que tiene algo muy feo, de decir como ponértelo, por ponerte algún ejemplo, como de que tengo una estría muy fea en la barriga y me da pena mostrarla, hasta que termino confrontando la situación y teniendo la capacidad de descubrirla, dejando desnudo lo que era desnudable. Entonces ya eso de por sí genera cierto alivio el poder comentárselo a una persona. De rigor, nosotros los psiquiatras y los psicólogos deberíamos preguntar cuando detectamos la probabilidad, cuando una persona nos empieza a contar cosas muy fuertes de su vida, o notamos que hay abuso de algún tipo de sustancia, o hay alguna enfermedad mental asociada, demencia, trastorno bipolar, esquizofrenia, este tipo de preguntas se tienen que realizar como parte de la rutina. A veces el paciente le da pena, no, doctor, ¿cómo cree? O el mismo familiar, ay, no, doctor, no creo, él jamás nos ha dicho nada de esto. Pero resulta ser que muchas veces uno encuentra con la sorpresa de que la persona comienza a llorar o te das cuenta que se pone muy inquieta porque lo quiere expresar y lo quiere decir. Entonces, hay una cosa espectacular que es romper el silencio. Realmente pensar en suicidio no es una cosa fácil porque traumatiza a la persona, traumatiza abiertamente a la persona porque puede estar en una reunión, puede estar en un bautizo, puede estar en el matrimonio de un familiar querido y él pensando, oye, qué triste, qué bonito todo esto y pensar que ellos van a sufrir por lo que yo estoy pensando y estoy a punto de hacer, ¿no? Entonces son personas que te están sufriendo, que están tratando de sacar muchas veces una sonrisa, están tratando de simular hasta que llega el punto que no lo pueden soportar. Creo que tienes un caso muy cercano, me ha pasado a mí también, de personas que te dicen de manera sorpresiva, oye, no sé qué pasó, porque él era muy agradable, comunicativo, ayudaba a todo el mundo, en el trabajo no le iba realmente tan mal, y apareció ahorcado, o se envenenó, o se pegó un tiro, que son además las situaciones más frecuentes que se nos presentan. Entonces la persona se va dejando un trauma familiar grandísimo porque empiezan a buscar un por qué lo hizo, si tampoco la cosa estaba tan mal. ¿Qué pasó tan grave que la persona llegara a este acto de suicidarse? Incluso empieza la culpa familiar. ¿Sería que yo no lo escuché? ¿Me faltó hacer esa pregunta a tiempo? ¿Habría algo que no se conversó? Quizás la persona que me dijo la vez que quería hablar conmigo cuando me envió un mensaje, pues era para comentarme algo muy importante como esto, ¿no? Muchas veces pasa, mira, me llamaste hace tiempo, ¿qué era lo que querías? No, no, nada, tranquilo, no era nada importante. Y quizás tenía que ver con este tipo de situación. Entonces, en eso que tú me enfocas, en mi experiencia de consultorio ha sido darle mucha confianza a la persona que tengo enfrente porque quizás va a ir por un problema de insomnio, pero ese problema de insomnio a medida que va pasando la consulta se convierte en la causa principal que es, doctor, yo estoy inquieto porque estoy pensando en el suicidio. Bueno, y causas muchas, Marisabel, muchísimas las razones, ¿no? Edgar, el solo puede haber, las personas, hay personas que son más volátiles que otras. Hay exógenos que te exaltan más, por ejemplo, ahorita que estamos en esta pandemia, ese es un exógeno que es totalmente incontrolable y a las personas se ponen más, la ansiedad es abrumador. Por más que estés estable o no, se te crea la ansiedad forzosa porque, bueno, estás metido en tu casa, que es un sistema protectivo, no hay más nada que eso. Entonces comienzan los pensamientos, la mente es perversa, y comienzan esos pensamientos a jugar y a jugar contigo, ¿no? Eso lo he hecho de una persona, una sola vez que esté en un momento y mira, quiero suicidarme, provoca suicidarme, eso es muy común, me provoca suicidarme o me provoca matarme, ¿no? Eso lo he hecho de pasar tú sabes, ese pensamiento así fugaz, como una estrella fugaz. Ya por ahí pudiera haber una alarma, ya por ahí esa persona que te está escuchando y yo le estoy diciendo yo lo que está pensando en algún momento, y que fue fugaz y después todo pasó porque fue un momento de desespero, ¿ok? Ya por ahí sería una alarma, ya por allí esa persona necesitaría ayuda, porque se dice también que esa persona que se quiere suicidar, no sé si es verdad o mentira, tú me lo afirmas, no se quiere suicidar, es que necesita un acompañamiento porque nadie se quiere matar, nadie quiere morir de esa manera. Ahí es el acompañamiento, es el dame, mira, yo necesito a alguien, algo
algo porque yo no lo quiero hacer, pero la persona lo hace. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, esa persona, te repito la pregunta, si ha pasado fugazmente por un momento de desespero, me quiero suicidar, ya por ahí pudiera ser una alarma, Edgar? Sí, mira, ya el hecho de pensarlo, el hecho de que haya un gesto, el simple hecho de una persona que esté apoyada sobre el borde de un balcón, pensando en qué pasa si me lanzo, ya habla de alguna manera de que hay un factor de riesgo. Esa persona que te abre la gaveta de la cocina y mira un cuchillo y te dice qué se sentirá en este filo cortarme, cómo sería desangrarme. Esa persona que sabe que existe un arma y que sabe que hay ciertos lugares en donde yo puedo apoyar ese arma y que es más letal. Esa persona que ve algún plaguicida o algún tóxico cercano a su casa porque tiene el acceso y que piensa qué pasará si me lo tomo, eh, ya hay que ponerse a valor. ¿Por qué yo en vez de estar disfrutando un paisaje en el balcón, yo estoy pensando en lanzarme? ¿Por qué si yo veo un plaguicida, en vez de estar pensando en su función principal para lo que lo voy a usar o lo que lo use mi familiar, yo estoy pensando en qué se sentiría vivir esa experiencia? Ya está diciendo que de alguna manera está pasando en que está sufriendo, tiene cualquier tipo de malestar psíquico y que está pensando en esto como una posibilidad de acabar con su sufrimiento. Fíjate qué es lo que está pasando con lo del COVID-19. Primero, el COVID es una noticia, es un virus que se convirtió viral, es el virus más viral que existe a nivel mundial, porque se encuentra en todos los países, ha sido escuchado y ha tenido seguimiento, ha sido monitoreado toda su secuencia, cosa que no había ocurrido anteriormente con algún otro tipo de enfermedad. En este nos estamos enterando constantemente y era lo que yo decía. Fíjate, yo hace algunos meses decía, oye, mira, lo estamos escuchando, ¿cómo no? Se encuentra en Asia, de Asia ya está en Europa y en algún momento va a cruzar el Atlántico y en algún momento del Atlántico va a llegar al país y no solamente lo vamos a escuchar en el país, sino que lo vamos a escuchar de compañeros de trabajo, de vecinos y de familiares. O sea, te va a ir arropando, se va a ir acercando y la noticia, la incertidumbre se hace cada vez más intensa y el cerebro empieza a procesar una cantidad de información. Entonces, valga decir que además en el mundo tenemos diferentes versiones. Cada persona, somos 7.000 millones de personas y cada una tiene un concepto diferente del COVID en su cabeza. Lamentablemente, cuando llega la información de muchas personas que son hipocondríacas, que tienen trastorno de ansiedad, que tienen trastorno de pánico, personas con preocupación excesiva, personas con tendencia a la depresión, tenemos esquizofrénicos, tenemos personas con trastorno bipolar, con demencia, con algún tipo de adicción, personas con consumos de sustancias, tenemos personas que además por su tipo de personalidad tienden a estar aisladas, buscan este tipo, digamos, tiene un estilo de vida de distanciamiento social que los predispone a que el COVID-19, junto con el distanciamiento social que tenemos, más la información constante de estar leyendo cantidad de muertes, economías que se quiebran y cantidad de personas cercanas que comienzan a morirse, nada hace quitar de encima que si esta persona latentemente tenía en su cabeza la posibilidad de suicidarse, eso se está cosechando ahí en esa cabeza. Y eso está ocurriendo bastante, ¿no? Hemos confundido por alguna parte lo que es del COVID, la diferencia que existe entre distanciamiento físico y distanciamiento social. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dios es perfecto, hizo un cerebro que inevitablemente el cerebro social se conecta para poder producir sustancias de bienestar y que si no nos relacionamos, entonces comenzamos a experimentar problemas del apetito, problemas del insomnio, problemas de irritabilidad, somos pocos tolerantes, nos empezamos a sentir desmotivados. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos personas que se nos han venido aislando, empieza la gran angustia, yo no quiero salir a la calle porque la manera de contraer el virus es muy fácil, prefiero quedarme en casa, eso impide visitas, reuniones sociales, impide todo lo que tiene que ver con las personas que practican algún deporte, las idas a la iglesia, independientemente del tipo de religión que tenga, y no hay esa interacción social en donde qué tal, cómo estás,
qué estás haciendo, qué opinas de la situación. Entonces nos empezamos a quedar con nuestros propios pensamientos y con nuestros propios fantasmas. Ese que no le contamos a nadie, empezamos a hablar menos con la gente y más con los fantasmas que estamos arrastrando. Aumentamos esa probabilidad de suicidio que tenemos. Claro, recordemos además que también está la parte de los niños no están yendo a la escuela, el nivel de desempleo que ha traído lo del COVID, el cierre de una cantidad de empresas, los padres que tienen que estar pidiendo permiso porque como sus hijos no van a la escuela, entonces tienen que estar más pendientes, estar supervisando a sus muchachos. Entonces es una cantidad de cosas que nos ha cambiado una rutina y que en todas estas, en 7.000 millones de personas, pues tenemos la probabilidad de que algunos no sepan manejar esta situación, pues porque cada quien tiene un mundo subjetivo en su cabeza. Hay quien puede ver el COVID como un virus que manteniendo cierto distanciamiento físico con ciertas medidas puede ser prevenible, pero hay personas que lamentablemente han magnificado esto en su mente y que si hay una disposición a la ansiedad o la depresión, pues está aumentando la ansiedad y la depresión. Recuerda además que pues, somos expertos a veces en comunicarnos para contarnos las quejas que tenemos unos con otros y decir, mira, yo no estoy durmiendo, a mí esto me tiene mal, la crisis del país sumada a la situación del COVID me pone peor. Entonces podemos encontrar dos cosas. O nos encontramos en una situación donde somos tóxicos los unos con los otros, o hay una suma colectiva de pronosticar que si yo hago esto, que si yo me suicido, pues pudiera ser un factor muy triste para las personas que tengo cercanas. Te comento, hablando de esto, uno de los casos en los cuales se vio un efecto paradójico, recuerdan el 11 de septiembre que se celebró hace poco 19 años Sí, de haber 19 años. ocurrido esto, la cantidad de muertes que hubo en Nueva York hizo que hubiese una compasión colectiva a nivel de la población de Estados Unidos en donde el dolor del otro a mí me importaba y disminuyeron los suicidios en ese año en los Estados Unidos. Eso es llamativo, ¿no? Ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque como hay tantas muertes cercanas, el duelo del otro me produce dolor y si yo me mato o yo me suicido, pues entonces el mismo dolor que está experimentando mi vecino o mi colega, ese lo va a experimentar también mi familiar. Entonces yo mejor me quedo quieto, sigo con mis ideaciones suicidas, pero no lo voy a hacer porque estoy viviendo de manera palpable el dolor de personas cercanas. Entonces quizás pudiéramos tener paradójicamente, o sea, el COVID-19 nos ha tenido en una novedad que hasta nosotros mismos los médicos estamos viendo cómo se comporta, cuál es el mejor tratamiento y lo mismo pasa a nivel de suicidio. ¿Realmente van a aumentar las tasas de suicidio o van a disminuir por aquello de lo que se llama una compasión colectiva por el dolor de lo que estoy viendo yo en otras personas? Entonces, realmente hay muchas cosas que vamos a seguir descubriendo. El año 2020 ha sido para escuchar, observar, ser espectador y analizar la situación de lo que se está presentando. Es un mundo nuevo, yo diría que es Sí, un mundo nuevo, desde todo punto de vista. Edgar, la parte cuando ya los factores de riesgo, ya has dicho que, bueno, evidentemente personas depresivas que son más proclives a, ¿ok? La parte genética, porque hay casos donde tú ves que esa persona, la mamá se suicidó o el abuelo se suicidó, o sea, va como que en cadena. Esa sí. parte genética tiene un porcentaje de incidencia, Edgar. Sí, mira, sí ha pasado. Nosotros podemos encontrar genéticamente no una probabilidad del suicidio, sino que genéticamente tenemos una probabilidad de enfermedades mentales. Es decir, se sabe que hay líneas de personas en donde hay trastorno afectivo, por ejemplo, de depresión. Podemos tener dentro de la línea familiar alguno que va a tener un trastorno bipolar o depresión. Por supuesto, si a esto le sumamos que por el malestar psíquico que generan estas enfermedades, podemos tener personas con un hábito nocivo, como por ejemplo la adicción a las redes sociales, el consumo de sustancias y el aislamiento social, pues entonces aumenta la probabilidad dentro de mi línea familiar que pueden haber diferentes tipos de enfermedades mentales
y que esas enfermedades mentales, si no son controladas de manera adecuada, por falta de tratamiento o por falta de seguimiento con el médico, o porque no hay una red de apoyo familiar adecuada, pues porque suena duro, pero de verdad que hay pacientes que a veces el cuidado exclusivo del paciente es tan intenso en el aseo, en la alimentación, en que a veces no duermen y entonces el familiar está agotado, está desgastado, pues a veces la contención familiar varía y entonces empezamos a tener una persona que en algún momento puede consumar un acto de suicidio, ¿no? Entonces, la herencia sobre todo está asociada, fíjate, cuando nosotros hablamos de factores, ¿Cuáles son los factores principales para la probabilidad de un suicidio? Uno, de manera endógena, las enfermedades mentales, depresión, ansiedad, demencia, trastorno bipolar. Otra, consumo de sustancias. Es otra que genera la probabilidad grande de suicidio. Y la otra, pues un hecho violento que genere un estrés psicológico muy grande como terremotos, violaciones, torturas, bancarrotas, las crisis económicas, el hecho de ser cabeza de familia y sentir que no voy a poder sustentar los gastos, el pronóstico de que entonces el futuro va a ser catastrófico, pues la persona a veces de manera impulsiva, que no lo habíamos tocado, sino estamos hablando sobre todo aquel en el que su cabeza se va cultivando un suicidio, pero también tenemos situaciones impulsivas en donde la persona en un momento, en un arrebato intenso de pánico, la persona pues termina suicidándose también, ¿no? Eso es muy importante, la impulsividad. A eso quería llegar, la parte del carácter propio, ¿no? La personalidad de la persona, si eso pudiera influir, porque nosotros, bueno, yo al principio de toda esta pandemia, yo hablaba con maestros, por ejemplo, maestros de escuelas, y le decía que por qué entonces, de hecho, hablé con Elisa Guerra, quien es nominada y es una de las que está en la ONU como parte del nuevo programa de estudio a partir de ahora. Ella es maestra de preescolar en México y yo le dije, mira, Lisa, ¿será que hay que incluir dentro del programa de estudio, comenzar desde los chiquitos, pues de los chiquitos, la inteligencia emocional? Porque lo que ha pasado ahorita con toda esta catástrofe, que es una cosa que es inédita, que la vida es una ola, estamos en esa onda y no se nos da el 2 más 2, que son 4, sino que son 6, y aquellas personas la desesperación, como tú dices, la ansiedad a todo su esplendor, todo ese tipo de cosas, porque no han crecido a los seres humanos, vamos a hablar en general, con esa inteligencia emocional desde pequeño, a manejar la inteligencia emocional, porque es una gran ayuda, una gran herramienta, porque como tú dices, no se autocontrolan, hay esa impulsividad y toman esas decisiones arrebatadoras. Aquí, por ejemplo, yo te digo, hay personas que no se han suicidado. Aquí hay muchos suicidios, pero te hablo también de empresarios que tenían cadenas enormes de negocio y prefirieron declararla en bancarrota por el solo hecho de que no se sabe qué va a pasar. Entonces, el solo hecho de tener a esa incertidumbre a su máximo esplendor, ellos decidieron cerrar. Otros se suicidaron. Ministros de Economía alemanes, los alemanes a nivel cultural son muy cuadrados y por supuesto esto se les fue de las manos y se suicidó. O sea, el carácter también, Edgar, pudiera influir o un factor de riesgo bastante importante a la hora de tomar ese tipo de decisión, ¿o no? Sí, fíjate una cosa, nosotros podemos tener caracteres moldeados por la parte cultural, es decir, si yo soy una persona seria, vivo en un edificio o en una residencia en la cual nunca visito a mi vecino, tengo 30 años y de broma sé cómo se llama y los he saludado 2 veces en mi vida, estoy en un lugar de trabajo y cada quien está en su cubículo trabajando y solamente buenos días, buenas tardes, a diferencia de otros países, en el caso, por ejemplo, de los países latinoamericanos, en donde es más pintoresco, hay un tipo de interacción social, inclusive de espacio buffer, de cercanía, sin tanto conflicto, pues a veces estas cosas son factores protectores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una interacción social más dinámica. Cuando tenemos una persona que proviene de un país en donde papá era serio, mamá era seria, mis vecinos son serios, mis profesores son serios, entonces tenemos una dificultad enorme. Cuando nos encontramos ante una dificultad, nos va a costar muchísimo poder expresarla porque
¿Cómo me convierto en algo que, aunque me va a favorecer, no soy yo? Tendría que transformarme en algo que no soy para poder expresar abiertamente mi dolor. Fíjate tú estás tocando un tema interesantísimo y que yo soy crítico ampliamente en esto, que es al nivel educativo. Y es un problema que lo tienen casi todos los países, excepto ciertos como Singapur, Finlandia, que han aprendido a modificar la educación. Pero en línea general tenemos un problema grandísimo con la educación porque nosotros vamos al colegio. Recuerda una cosa, Marisabel, nosotros no escogimos ir a la escuela, ni el profesor, ni las materias, y por ende, en su mayoría, nosotros vamos obligados al colegio. Vamos obligados a escuchar una cantidad de materias porque hay que sacar una nota que me va a servir el día de mañana para la universidad. O sea, un pensamiento demasiado lineal, cuadriculado y que por supuesto no es inspirador. En las escuelas debería existir, para mi concepto, psicología, sexualidad y religión desde preescolar. Y estas materias deberían existir porque en el momento que un niño y que un futuro adolescente está entendiendo cómo funciona su cuerpo y está entendiendo que tiene un cerebro con el cual no vino con un manual. Es como que te regalen un avión y que solamente sepas prenderlo y apagarlo, pero no sabes la cantidad de funciones que tiene. Si tú no me enseñas a utilizarlo y con libertad, para que yo tenga la creatividad, se me respete de lo que yo quiera hacer el día de mañana, porque no todos nacimos para ser médicos y arquitectos, como a veces nuestros padres nos meten eso en la cabeza. Ay, cuando sea grande usted va a ser un gran cirujano, un gran cardiólogo. No, 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 no. Sino usted va a hacer lo que usted quiera, lo importante es que lo haga con ética, que sea honrado y explote todo el potencial que tenga en lo que usted quiera hacer. Si a nosotros nos dieran materias relacionadas con psicología, religión y sexualidad desde preescolar, créeme que tuviéramos niños con la capacidad de decir, maestra, tengo un primito que me tocó mis partes íntimas. Maestra, yo amo a mi papá, pero le tengo que contar que a mí me ponen un cigarro y me queman en la espalda o me pegan con una cuchara por la cara y me dicen estúpida y ridícula. Maestra, me ha pasado esto en mi adolescencia porque parte de su inteligencia emocional es tener la asertividad de entender de que o yo tengo un problema o mi entorno tiene un factor de riesgo grandísimo que me está perjudicando y pues tuviéramos ciudadanos con la capacidad de poder resolver los problemas en el momento. Como esto no sucede, suceden cosas como el suicidio, es decir, esta persona probablemente está pensando en matarse desde hace 40 años hasta que lo hizo. Entonces, si nosotros tuviéramos sistemas educativos en donde los talleres fueran preventivos, en donde uno pudiera decirle a la persona y el otro pudiera decir, ah, pero yo pienso así. Bueno, no está mal. Ah, pero entonces yo tengo un problema. Entonces yo tengo que buscarle solución. O sea, ¿quién me concientiza a mí que yo tengo un problema porque no duermo bien, porque no como bien, o porque como en exceso, o porque ando teniendo pensamientos, ¿qué pasaría si yo me suicido? Si no lo identifica como un problema, lo va a ver como que sufro mentalmente, pero esta estupidez no se la puedo contar a nadie porque se van a burlar de mí. En cambio, si nosotros empezamos a colocarlo como que sí es un problema de salud pública, porque no es normal que se nos estén suicidando a nivel mundial una persona cada 40 segundos y que no tiene que ver con el desarrollo de un país. Si nosotros nos ponemos a hablar de cosas tan tontas como el idealismo, y digo tonto porque el idealismo a veces hace mucho daño, pues todos fuéramos japoneses. Japón es un país perfecto y es el que tiene más altos índices de suicidio. Entonces hay que ponerse a juzgar realmente en dónde está el problema. En la crisis y la pobreza que tengo afuera o en el perfeccionismo que tengo afuera que me va a ayudar a prevenir el suicidio, o que independientemente de los países pobres y los muy industrializados, igual la gente se suicida, o me tienen que enseñar que el problema está aquí, que el problema lo tengo que resolver, que tengo que buscar grupos de apoyo, pero es aquí donde yo tengo que reformarme todo. Ahora, ¿quién es el que me ayuda desde pequeño? ¿Quién es el que me va a ayudar a mí a tener la asertividad de abrir la boca para tener la capacidad de resolver problemas desde la infancia? Imagínate un problema pequeño desde los 5 años, cuando tengo 30 años sigo con ese problema. Imagínate todo ese demonio que ha podido generarme una versión horrible de la vida, una historia gris, habiéndolo podido solucionar en un momento adecuado, que no me haya desviado tanto del bienestar. Entonces, se toca otro punto que es importante, el bendito idealismo.
uno habla mucho del positivismo, uno habla mucho del liderazgo, del emprendimiento y del empoderamiento, y pareciera que ser feliz de manera ideal, que es tener bienestar y ser feliz y reírse de lunes a domingo. Esto es falso. Esto es falso porque si yo estoy triste y me prepararon solamente para ser feliz, en el momento que yo tenga que llorar, voy a andar todo el tiempo con gripe y con dolor de garganta porque no suelto una emoción. Si yo tengo rabia, entonces voy a andar con diarrea o con náuseas o con dolor de cabeza porque no puedo soltar algo que me hace sentir indigno y que no lo estoy reclamando en el momento. Entonces, esto de la inteligencia emocional es algo que debería estructurarse desde la infancia y que muy pocas veces se hace. Entonces, es algo que debería trabajarse porque si trabajáramos la inteligencia emocional, te aseguro que muchísimas personas abrieran la boca a tiempo y pensarían, oye, yo estoy pensando en suicidarme, voy a ir al psicólogo o al psiquiatra, que son las personas que, por la información que me dan, son las personas a las cuales uno tiene que dirigirse, pues para poder evitar, a ver, mira, y el psicólogo, el psiquiatra, mira, yo ando deprimido y estoy pensando en suicidarme, doctor, ayúdeme. Pero es difícil lograr eso. Incluso, mira, he visto errores, he visto grandes errores, como por ejemplo, ojo, esto sin criticar a las iglesias. Normalmente, ¿qué es lo que más hace la persona? La persona va a la iglesia y ¿por qué no va al psicólogo y al psiquiatra? Porque si lo ven entrando al psicólogo o al psiquiatra, el tipo está loco. Entonces, él va a preferir no ir porque le da pena. Entonces, es como más aceptable a nivel social que usted vaya a una iglesia o independientemente de su religión, a buscar al sacerdote o a buscar al pastor y hablar de esto. Y he tenido personas que me lo han dicho en la consulta. Doctor, cuando yo dije esto, me dijeron, eso no se piensa, esto no es de católico, esto no es de cristiano. Cuando la persona va a llorar, le dicen, pero cálmate, tranquilízate, no llores, fuerza espiritual. He escuchado cosas como esta, que lo que hace es reprimir a la persona. Como te digo, son casos puntuales. Yo me imagino que habrán civilizaciones y comunidades religiosas que saben manejar la situación. Pero como encontramos de todo, pues eso habla de que inclusive algunas instituciones religiosas o sociales no están preparadas para prevenir el suicidio, sino que más bien la persona termina más estancada al punto que a la final termina pues suicidándose, ¿no? Edgar, cuando una persona hay suicidio y por supuesto los intentos de suicidio. Eso vamos al escenario de los intentos de suicidio. Esa persona que ya ha intentado varias veces, cómo se puede prevenir definitivamente si eso puede existir? O sea, ya quitar de raíz esas ganas de suicidarse. ¿Es posible, Edgar? ¿O ya la persona cuando ha tenido varios intentos es un pronóstico que en cualquier momento lo pudiera hacer? ¿Qué crees tú? Clínicamente, ¿cuál es el pronóstico de esta persona? Ok, mira, nosotros podemos, te voy a tocar las tres posibilidades. Una que no hemos nombrado hasta ahora. Hay tipos de personalidades tan sociopáticas que el hecho de fantasear con suicidarme, saber que voy a causar un gran dolor y una angustia en el otro para poder dominarlo y manipularlo, y de paso pues el otro también tiene que estar enfermo igual que este para permitir ser manipulado, pues estamos hablando de una situación diferente en donde hay un juego sadomasoquista en donde yo te manipulo, en donde yo juego a ser una persona con un nivel muy alto de suicidio y que para que el otro esté pendiente de mí. Ojo, eso no implica que como parte de una estrategia sociopática la persona lo vaya a hacer. Muchísimas veces termina haciéndolo porque generalmente estas personas con cierto grado de sociopatía pues se acompañan de impulsividad, no hay inteligencia emocional, hay abuso de sustancias y la impulsividad pues lo lleva a consumar el acto suicida. ¿Okay? Eso en el caso de personalidades con caracteropatías o sociopatías, es decir, personas que se salen de rasgos. O sea, todos podemos tener un sociópata light. ¿En qué sentido? Por ejemplo, estoy molesto contigo y entonces te bloqueo de las redes sociales para que sufras una semana. Ese tipo de malqueradeces, ¿no? Haces un suicidio virtual durante una semana, bloqueas de todas partes, pero luego vuelves a reaparecer. Pero cuando estamos hablando ya de la sociopatía como una enfermedad, tenemos personas que se cortan, se laceran, se autoflagelan, con el fin de mantener al otro allí pegado a él, ¿no? Esto en caso de trastornos de personalidad. Cuando nosotros hablamos de trastornos mentales,
llámese esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos depresivos y de ansiedad, nosotros tenemos que cuidar en base a la enfermedad. Es decir, si la persona tiene su psicólogo, su psiquiatra y hace un manejo adecuado, incluso en aquellos casos que se necesite medicamento, haya un monitoreo adecuado, pues vamos a disminuir la probabilidad en aquellos que hayan tenido algún gesto suicida, ¿no? O sea, ojo, no todos los esquizofrénicos, no todas las personas con trastorno bipolar, no todas las personas con depresión o no todas las personas con trastorno de ansiedad han tenido un antecedente de un intento suicida. Pero esto lo que va a hacer es, primero, si tiene una enfermedad mental, tiene que tener el profesional adecuado que me haga el diagnóstico. Al tener el diagnóstico acertado, pues por supuesto que va a tener el tratamiento adecuado y que el seguimiento, lo constante y la psicoeducación. ¿Qué es psicoeducación? Que además de la orientación que me da mi psicólogo o mi psiquiatra, hay un incentivo en mi contexto familiar para que sea mi grupo de apoyo, pero además también me ponen a lecturas constantes, es decir, saber qué es lo que yo tengo a través de la teoría para tener un mejor manejo, pues disminuimos mucho las probabilidades de riesgo de suicidio en un paciente con una enfermedad mental que tenga la probabilidad o el antecedente de suicidio. ¿Ok? Lo otro, preventivo. Digamos que no tenemos una persona con un trastorno de personalidad que quiere manipular con intento suicida, o una persona con un trastorno mental con probabilidades de suicidio, sino que tenemos la población normal y común, pero que ante un hecho catastrófico que deja una secuela, como el trastorno de estrés postraumático, llámese las personas torturadas, violadas, las personas que vengan de terremotos o las personas que vienen de guerras, pues más o menos la temática es la misma, tengo que ser empoderado, o sea, yo estoy sufriendo, pero yo tengo que tener inclusive empoderamiento, que tengo que leer, tengo que buscar la persona adecuada, el psicólogo o el psiquiatra, y mantener una psicoeducación constante para evitar este tipo de cosas. Ahora hablamos de cosas interesantes, tocamos dos términos además, lo que es lo que es el gesto suicida, lo que es el intento suicida y la consumación del acto, ¿no? Nosotros, la ideación suicida es aquella en donde yo lo estoy pensando y que lo nombramos hace rato. ¿Qué pasará si veo la pistola y pienso, estoy asomado en el balcón y me imagino, estoy así como quien dice, en un 2% lanzándome, ¿no? Ahí hay una ideación suicida. En el gesto suicida puede ser esa misma persona que se está asomando, primero, la persona que se está aislando muchas veces, la persona que ya la vemos en el balcón, en ese balcón más del tiempo, o empieza, revisamos el historial en la computadora y vemos que ha averiguado sobre cuchillos o sobre armas de fuego o de maneras de cómo suicidarse, entonces ya eso de por sí ya lo convierte en un gesto suicida, porque ya no solamente está en la mente, sino que el simple hecho de que yo me meta a Google o a YouTube o algo, o averiguar, por ejemplo, qué te digo yo, mira, fulanito fue a comprarse una cuerda en la ferretería, así no lo haga, ahí ya empieza un intento, ahí ya hay gestos suicidas importantes, son indicadores de alguna forma de que esta persona está invirtiendo tiempo no solo en pensamientos, sino en pequeñas acciones que son señales que hay que tenerle profundo cuidado, ¿no? Tú hablábamos de la parte de educación en la escuela, pero en la casa también se ha visto, de hecho, los índices de suicidas son en países, como tú dices, industrializados, países súper desarrollados. Vamos a hablar en otros escenarios, por ejemplo, artísticos, artistas que tienen toda la fama del mundo, que tú dices, mira, como que, ¿qué problema tendrá él si tiene todo? ¿No? Pero tú, dentro de lo que estás hablando muy bien, es la parte de la felicidad, ¿no? El cómo se siente esa persona, porque, como tú dices, relaciona la parte material con la felicidad o con el sentirse bien, vamos a decirlo así, de esa persona. Y no todo es así. De hecho, también relacionan el éxito con la parte material. Y resulta ser que, dime si es verdad o no, una persona exitosa es cuando es feliz. Ahora, la parte de educación, por la parte de la casa. La parte de la casa, ¿crees tú que ese papá bondadoso, que se pasa de lo bondadoso, y es
Papá, yo quiero esto, aquí está. Papá, yo quiero esto, aquí está. Y así va creciendo, así va creciendo, así va creciendo. ¿Crees tú que pudiera también ser un factor fulminante para ese adulto donde, o ese adolescente donde comienza a querer y a veces la vida, porque la vida es así, no todo se obtiene cuando uno quiere o como uno lo quiere, todo tiene su proceso. Pudiera ser un factor también importante para ese, porque es alarmante esa segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, ¿no? Que quizás ese joven que le dan todo y que no se desarrolla esa personalidad o ese sentirse bien por lo poco que te pueda dar, sentirte bien de que si no te doy, siéntete feliz, y si te doy, siéntete feliz. O sea, el estar no conformista, sino que aprender a valorar lo poco o lo mucho que le pudieran dar. Yo quiero que le des un mensaje también a ese papá, porque si bien es cierto, hay familias donde no hay esos casos, pero sí pueden haberlo. Y si estamos a tiempo ahorita, es una buena medida de salud preventiva en esa crianza de ese futuro adulto. Sí, bueno, fíjate una cosa, ¿no? Yo me sonrío porque en algún momento tuve en consulta a una pareja que yo les pedí permiso en contar su historia modificada, pero muy cercana a lo que ellos me contaron, pues guardando el anonimato. Pero me dijo, sí, doctor, usted tiene que compartir esto porque esto no es normal, definitivamente, lo que nos sucedió a nosotros. Fíjate, quiero poner el ejemplo y después explico. Yo en algún momento tuve una pareja joven, en promedio de edad, ambos estaban entre los 25 y los 30 años. Fíjate tú lo que es lo ideal, lo real y lo fingido. Lo ideal, vámonos por lo idealizado, ¿no? Los conceptos, los estándares idealizados. Jóvenes. El muchacho parecía modelo de Calvin Klein y la muchacha parecía modelo de Victoria's Secret. Los dos empresarios, los dos con padres pudientes empresarios, se casaron, se fueron de luna de miel a Europa y durante mes y medio en Europa pelearon todos los días. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ellos me decían cosas riéndose. Mira, Edgar, ¿cómo es posible que estamos cerca de la Torre Eiffel tomándonos un capuchino y comiéndonos un croissant y nosotros estamos peleando por el desayuno? Entonces, lo particular y lo jocoso de esto es que este par de muchachos venían de familias en donde los enseñaron a tener muchísimo placer, pero hubo una cosa que no los enseñaron, que era tener bienestar, y que el bienestar no depende del otro, el bienestar depende de lo que yo decida llenar mi propio bienestar. ¿Qué es el bienestar? El bienestar son las decisiones en donde yo me voy descubriendo para saber cuáles son mis talentos, cuáles son mis pasiones, en donde hay un proceso de autoaceptación. ¿Qué importa si soy chiquito, si soy alto, gordo, flaco, con los dientes torcidos, la nariz ancha? Pero este soy yo. No importa, aquí hay un tipo o una mujer talentosa que va a descubrir qué es lo que le gusta y en el momento que lo descubre empieza a prepararse y a especializarse en eso y disfruta la vida. Pero cuando a mí no me han enseñado esto porque no me dejaron pensar, porque todo me lo pusieron a la mano, fue imposible descubrirme, porque nunca me aburrí para saber qué tan creativo tenía que ser yo, o sea, cómo me las ingeniaba yo para no aburrirme en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Me pusieron el celular, la tabla, el internet, la televisión por cable, y paré de contar una cantidad de aparatos y tome helado y vamos a llevarlo para el carrusel y vamos para cine. Entonces nunca me dejaron estar en un momento de castigo, y llámese castigo no maltratar, sino en un momento en donde yo dejo a la persona que descubra a través del aburrimiento en qué me puedo entretener y además ofrecerle opciones. O sea, no solamente te puedo quitar el videojuego, sino, bueno, te voy a quitar el videojuego, pero te voy a poner a pintar. Te voy a quitar el videojuego, pero vas a leer 5 páginas de este libro. O sea, ofrecer una opción. Entonces, ¿qué ha pasado muchas veces? Nosotros muchas veces somos el reflejo de nuestras casas. Si en nuestra casa no se maneja el verdadero bienestar, sino que nos dedicamos a hacer dinero, a tener equipos, es decir, a ser grandes consumidores, utilizar las redes sociales como maquillaje para fingir que somos familias perfectas, pues nuestros hijos van a aprender esto, no van a tener, o sea, no solamente van a aprender el idioma que hablamos, en el caso de nosotros, hispanoparlantes, pues van a hablar no solamente el español por repetición, sino es que van a copiar nuestras conductas también. Ellos van a copiar que mi papá ve la actitud
Si mis padres fingen y critican, pues yo voy a fingir y voy a criticar toda mi vida. Si mis padres van más en boga, digamos más en sacarme las fotos en Facebook de las vacaciones que tuvimos, pero mientras estamos trabajando, las caras largas dentro de la casa están allí, pues yo voy a aprender a tener dos vidas, la que existe en redes sociales y la que existe de la puerta para adentro. Entonces el hijo va a aprender de la actitud, él no va a aprender del regaño, él no va a aprender del colegio, él va a aprender es de la actitud, de lo que ve en el día a día en casa. Entonces, hemos confundido muchísimo lo que es la felicidad, lo que son las emociones, lo que es el bienestar, lo que es la inteligencia emocional, pensando que el bienestar es ser feliz de lunes a domingo y de paso que las personas se enteren, ¿no? Entonces, otra cosa ya agregada, o sea, yo hago propaganda y muchas veces la propaganda es porque yo quiero hacerme publicidad de algo que como yo no me lo creo, yo quiero que los otros se convenzan de lo que yo no estoy convencido de mí mismo. No es de extrañar que muchas personas escriban en sus estados de Facebook, de Instagram, acuérdate que estas redes sociales y muchas otras nos dan la opción de poner mi estado de ánimo. Entonces, me siento pleno, me siento bendecido, me siento feliz, pero cuando nos damos cuenta, a la semana esta persona se suicidó o terminó en consulta. ¿Por qué? Porque nos han vendido de alguna manera. Yo tengo que entender que no hay criminalidad en esto. Si yo soy dueño de algo, yo quiero vender y yo le ofrezco a la persona un servicio de algo que necesita. Y si una persona necesita ser director de cine de su propia película y yo le ofrezco un medio en donde él puede versionar su vida, en donde él va a ser feliz, en donde él va a mostrar su felicidad, pues obviamente que yo compro el producto y lo expreso. ¿Cuál es la gran responsabilidad que tenemos con nosotros? Ser conscientes y que haya congruencia entre lo que publico y lo que realmente estoy trabajando conmigo mismo. Yo muchas veces utilizo también, hablo con muchas personas, no solamente en esta necesidad de estar publicando los momentos en donde aparentemente están felices, sino que inclusive he hablado a personas, mira, ya te has leído todos los libros de autoayuda y los recitas de una manera espectacular, pero no has cambiado. Veo que te sabes de autores famosos que han publicado 10 libros, se los ha leído todos y de cada uno habla, pero sigue siendo la misma persona, no modifica el conflicto. O sea, tiene que reconocer que tiene un problema, que es lo que conocemos como la neurosis, que es mi conflicto me hace sufrir, pero lo amo. Sin él no puedo, o sea, te odio, pero sin ti no puedo vivir. Entonces, tiene que haber un reconocimiento pleno en el cual el cambio viene de adentro. Tenemos muchas personas que siguen buscando afuera incesantemente lo que tiene que buscar adentro. No estoy en contra de la cirugía plástica, pero tenemos personas que quieren un perfeccionismo físico y realmente siguen con la misma infelicidad, alcanzan grandes ingresos económicos y sin embargo hay algo que no se llena, no mejora la relación de pareja, no mejora la relación con los hijos. Entonces tenemos un problema de información importante que es con lo que empezamos y que es con lo que seguimos concluyendo que es. Nuestras familias, si no tuvieron una educación en donde se implementó la religión, la sexualidad y la psicología y la inteligencia emocional desde preescolar, pues vamos a tener padres, y que me disculpen quienes me están escuchando, pues padres con esos defectos. O sea, si hay algo que yo no aprendí, yo le voy a enseñar a mi hijo sin querer. Muchas cosas con amor, pero otras definitivamente voy a transmitir los errores, aquello que no se reparó. Voy a tener una cadena en donde voy a seguir transmitiendo ese espacio vacío o esa información inadecuada. Entonces voy a tener de generación en generación personas con las cuales no tenemos un relevo trascendental de mejorar el nivel de sabiduría y de buscar realmente el bienestar donde hay que buscarlo, que definitivamente siempre va a ser aquí adentro. Siempre está ahí. Es así, ha dicho excelente tu exposición porque la esencia de la persona es lo que realmente debe valer, ¿no? Eso es lo que tú dices, la parte del interior. Pero y menos mal que fuiste tú, yo dentro de mi núcleo familiar y mis amistades le he dicho, no he logrado que alguien a través de una entrevista maneje de una manera respetuosa, pero con argumento, esa fantasía que yo le doy eso de una fantasía de utilizar estas redes sociales para hacer ver algo que el 1000 por 1000 no es lo que están viviendo.
Sí, Porque si una persona es feliz, es feliz. Si las demás personas se dan cuenta, viva Dios. Pero yo no tengo por qué decir, mira que yo soy feliz, no soy feliz y disfruto esa felicidad. Pero qué bueno que tú lo dijiste siendo psiquiatra, porque eso es un síndrome que yo me imagino que próximamente tú como profesor debes de dar una cátedra de esto, literalmente, porque eso debe ya darle un nombre, tiene que dársele un nombre, ese síndrome donde utilizan las redes sociales para eso, inclusive de decir hasta lo que hacen diariamente, y tú le dices a un coach que te diga cómo manejar las redes sociales, y lo digo con propiedad, lo digo públicamente, y lo primero que te recomiendan no, mira, tú tienes que hacer ver cuál es tu vida de todos los días porque llega a ser una empatía entre el público. No, 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 no. O sea, lo privado es lo privado, me parece a mí. O sea, tú no claro. puedes poner a algún profesional, no puedes poner, eso no es problema de absolutamente nadie. Entonces, los creadores o los asesores de medios, de redes, te dicen eso, me parece absurdo. Yo creo que ya tú como te lo digo, te lo sugiero, yo como crítica en una cátedra, sobre todo en psiquiatría, Dios mío, tiene que dársele un nombre a este síndrome, porque ya es un síndrome, es como tú dices, ya se ha transformado en un síndrome que todo el mundo, a todas las edades, Edgar, lo preocupante es que es a todas las edades, tú ves, desde un profesional con experiencia, trayectoria y ya de avanzada edad, pues no sé, con esas cosas que para mí es una falta de seriedad. Lo digo, hago un paréntesis, pero aprovecho este medio para que de una vez, porque eso tiene mucho que ver, porque quizás esa persona que está con proceso depresivo, con que está viendo las redes, él está feliz y yo no estoy feliz. Entonces, es un arma también, mira, yo quiero ya terminar con mi vida porque él es feliz y yo no puedo ser feliz. Y sigue viendo todos los Sí. días y él sigue siendo feliz y yo no puedo ser feliz. Y puede haber una manera de ayuda a esa persona que quizás pueda estarse pensando en suicidarse. De verdad que es bastante, es un tema apasionante porque es el acompañar a esa persona y llegar a tiempo. Edgar, yo creo que con estas palabras podemos salpicar a esas personas, al menos a reflexionarla, al menos al pensarla más de dos veces y llegar a ti en este caso, o llegar a su profesional de confianza, porque es una gran maravilla de todas las patologías que yo he hablado, esto se puede prevenir, pero esto es remediable y yo creo que ya está la mejor esperanza para toda esa persona, es una gran esperanza porque se puede ya quitar de la mente de una manera radical. Yo creo, Edgar, que mira, tú eres muy joven, tú eres joven y de verdad que hablas como si hubiese vivido toda una vida, pero creo que estoy segura que has indagado, yo creo que tus casos, has profundizado en todos tus casos, sobre todo viendo el origen, porque no curas, sino que ya ves el origen. Tú puedes curar con unas medicinas, un tratamiento, unas terapias, etcétera, pero el porqué, del porqué de esas ganas de suicidarse es lo importante, es llegar al origen y llegamos al origen, que eso viene desde Sí. niño, seguramente viene desde niño. Y yo creo, Edgar, que para nosotros los papás, ese termómetro familiar bastante importante, como tú dices, es la comunicación. Pienso que lo más clave es la comunicación familiar desde todo punto de vista. Esa libertad, esa tranquilidad sin prejuicios. Y no solo de esto, de todas las áreas, en sexualidad, en todo ese tipo de cosas que pudiéramos también prevenir también abusos de familias, de amigos, de personas extrañas y sobre todo el suicidio. Porque ese joven, sí es verdad que hay unos cambios hormonales que no puede controlar, es algo que es inevitable. Y esos cambios hormonales de esa debilidad de personalidad, esa debilidad de yo no sé quién soy, yo no sé cómo quiero ser, esos complejos naturales, fíjate que son las edades de 15 años, comienza esos suicidios y es por esa falta de personalidad y el papá no está allí en ese momento, o la mamá no está allí en ese momento, o ese cuidador no está en ese momento. Y es hora que estemos entonces ampliamente hablando con nuestros hijos. Pienso que esta es la conclusión de que la comunicación es la clave del éxito desde todo punto de vista. Tú lo has certificado como especialista, de que si no damos permiso a que nos abramos o a que se abran
¿ok? Yo creo que no hay manera de evitarlo, porque nadie se quiere suicidar, eso es algo que es muy fuerte, lo que hay es que atajarlo, ¿no? Que ayudarlo. Edgar, no sé si tienes que decir alguna otra palabra, yo creo que fuiste muy explícito, Sí, fuiste muy humano, que es muy importante eso, no es que es el psiquiatra, que es que dogmatiza, que porque lo dicen los libros, no, te fuiste a la realidad de la vida que es natural, esos altos y bajos que todo el mundo debemos tener porque es natural. Si no sabemos la tristeza, no podemos disfrutar la felicidad y viceversa. Pero quiero que como periodista me llamó mucho la atención que comentes que eres columnista de esa sección del monólogo de la arepa de Lucía Navarro. Ella es corresponsal en CNN en Texas, ¿no? Cuéntame cuál es tu misión allí, qué es tu propósito. mira, es hablar desde lo cotidiano del venezolano. La idea era poder conectar con qué pensamos día a día y qué tanto nos parecemos los venezolanos, que es precisamente tratar de tumbar el idealismo con lo real, con lo fingido, que es en el fondo cómo habla el venezolano durante el día a día. Tiende a ser jocoso, tiene cierto sarcasmo, porque el sarcasmo bien utilizado sin herir a nadie tiene un efecto interesante, ¿no? El sarcasmo bien utilizado, la jocosidad bien utilizada, comunica, ¿no? Intensifica, conecta. Y que es como vivimos el día a día los venezolanos. Te pongo un ejemplo. Yo una vez le saqué un verso a los potes de Mavesa, porque los potes de Mavesa lo estamos utilizando para todo. Es nuestro tupperware, es la ducha para lavarnos, para ducharnos y para lavarnos otras partes del cuerpo también. Entonces, he tratado de que el venezolano se sienta identificado con que el problema a la final es de todos, que no importa la posición política ni la religión que tengamos, sino que todos estamos llevando cosas duras. Entonces, no se trata aquí de, si yo defiendo una parte, sufro porque yo no quiero que el gobierno se vaya, pero la otra parte está sufriendo constantemente porque yo quiero que se vaya, peleamos entre nosotros y a la final el problema de luz, el problema de gas, el problema de agua, de transporte y de economía nos toca a todos. Entonces, yo trato de poner un ciudadano común cómo pensaría y cómo va viviendo su día a día para poder de alguna manera empatizar entre todos nosotros. Ese ha sido el fin del monólogo de la arepa. De hecho, fíjate, por cuestiones curiosas, algún día una periodista de Trujillo me pide una opinión sobre el suicidio. Casualmente, yo le envío un audio por WhatsApp y ella, yo no sabía que ella tenía contacto con Lucía y Lucía lo escuchó y le gustó y entonces me contactó en ese momento y bueno, yo le planteé la idea, mira, yo tengo la idea de hablar de una manera de salud mental, pero de una manera muy coloquial, en donde ni siquiera yo hable de salud mental, sino que sea una manera libre el texto en donde yo como que me libere de mi malestar. Y pues bueno, así se convirtió el monólogo de la arepa. Ya son como 2 años funcionando con todo esto y pues bueno, Sí. ha tenido un contacto amplio que es eso, es hablar de humano a humano, es como le digo yo a mis pacientes en el consultorio, mira, cada día soy menos médico, soy más un ser humano porque yo soy igual que tú, ustedes más que pacientes son personas normales que traen problemas y que en el fondo esta experiencia de comunicación es una especie de visita en donde el mejor tratamiento es sentir que me escucharon, y que sobre todo la persona en el fondo, como le digo yo a la gente, no se trata de que yo ayude a la persona a entender su conflicto, es que simplemente tú le das la comodidad para que la persona se exprese diciendo, esta es mi historia, y mi historia no es mala, no es malo ser yo, lo que tengo que modificar es aquello que me hace sufrir, pero esta es mi historia, me tocó esta familia, me tocó esta economía, me tocó este cuerpo, me tocó estos dones, me tocaron estos defectos, pero eso no es malo. Este soy yo, es imposible cambiar. Uno lo que hace es suavizar aquello que te genera conflicto simplemente para tener un bienestar más adecuado. Eh, yo espero que las personas que estén escuchándonos el día de hoy, que sé que muchas, el que escucha no escucha de gratis, el que está feliz probablemente escucha esto porque quiere tener una herramienta más de felicidad o lo escucha porque realmente se siente mal. Yo en todo momento, en cualquier momento, los seres humanos hemos sufrido y el sufrimiento tiene que ser parte del bienestar porque hay dos cosas que nos enseñan. Nosotros aprendemos desde la inspiración, pero también aprendemos desde la desesperación. Una persona muy deprimida y ansiosa, el dolor es tan grande que todo lo que puede reflexionar en ese momento no lo va a hacer en otro estado emocional, lo va a hacer desde allí.
y probablemente va a tener cosas muy grandes, grandes beneficios. Entonces, a veces el malestar es una bendición, pero yo le tengo que buscar esa utilidad. Excelente, excelente palabra, que te felicito, porque Gracias. la mente es el que comanda absolutamente todo. Ya está demostrado, ya hay varios científicos, especialistas, donde ya están reconociendo que la parte psicológica, la parte mental está directamente proporcional a esa enfermedad, a esa patología. Siempre digo a neurocirujano no, es cirujano de tórax, donde él maneja el Reiki de Ecuador. Yo siempre y yo le pido permiso porque en todas las entrevistas lo digo porque me parece maravilloso que él antes de comenzar cualquier procedimiento maneja el Reiki, porque es un maestro de Reiki, por supuesto. Él sabe que la ampliación que genera esa energía, esa parte mental, esa parte, y también traumatólogos, donde ellos dicen que un 30% en aquel procedimiento quirúrgico, cuando sea el tratamiento ya el último, por ejemplo, en columna, de ese 30%, el 20%, ya el solo hecho que la persona esté deprimida, que no quiera salir de allí, influye en que la operación no se lleve a cabo con término feliz. Así que lo que tú dices, yo ahorita en estos momentos, los psiquiatras y los psicólogos están dando la talla, son ahorita las columnas vertebrales del mundo entero, incluyendo los mismos médicos que están sumergidos en el COVID, porque sencillamente se están desesperando porque es algo que es inédito e incontrolable de una manera tan fugaz. Así que te apoyo, mira, te felicito, continúa así. Yo sé que vas Gracias. a seguir continuando con esa investigación y yo estoy también segura de que le vas a dar nombre a ese síndrome que ya hemos hablado, de donde se demuestra esa irrealidad constante. Porque no digo que sí, hay momentos felices, pero cuando tú eres feliz no tienes por qué decírselo a nadie, eres feliz y disfruta ese momento feliz. Y listo. El que se dé cuenta, que se contagie, porque eso es Mira, lo mejor, que se contagie. te quiero cerrar algo y lo digo, se me está acabando la batería, pero no quiero dejar de concluir con algo muy importante y que lo publiqué hace poco, que sea, hoy en día tenemos dos realidades. La que tengo en el celular y la que tengo cuando suelto el celular. ¿Cuál de las dos quieres trabajar? Con eso concluyo, dejando esa Es pregunta así. abierta. Es así. ¿Dónde te podemos encontrar, Edgar? Mira, todas mis redes sociales son, dirían mis amigos, que enredo. PSQ, que son las iniciales de psiquiatra, PSQ EDLO. Eso viene siendo como una abreviatura de psiquiatra Edgar López. PSQ EDLO. Ahí están todas mis redes sociales incluidas y bueno, constantemente ando publicando cosas muy parecidas al monólogo de la arepa, ¿no? Siempre buscando el sarcasmo y la jocosidad porque estoy convencido que además de que parte de la inteligencia emocional tiene que tener aderezo el buen humor. Además, siendo venezolano, ¿cómo no hacerle honor a la jocosidad que tenemos los venezolanos? Y que para mí pues, es un orgullo poder transmitir salud mental con buen sentido del humor, ¿no? Es así, es así. Telemedicina estás haciendo, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? A Muy través pues, de mi importante. cuenta de Instagram, a través de Messenger, a través de mi WhatsApp, estoy haciendo teleconsulta y me doy cuenta que funciona, ¿no? Lo primero, Sí, lo que me preocupaba es que no funcionara, pero realmente sí funciona. En dos casos particulares me di cuenta que la persona sí requería de un fármaco porque en uno había una depresión muy importante y en el otro había una ansiedad que ameritaban el uso de medicamentos y pues le dije que tenía que ir a una consulta para que les pudieran, primero para el criterio del médico y que le prescribiera su medicación, pero ha funcionado, realmente ha funcionado la teleconsulta. muy bien. Y bueno, y la conclusión final es que sencillamente no hay por qué hacerlo. Todo tiene solución, es solo comunicarse, ya se arregla absolutamente todo. Dile no al suicidio y por supuesto todos los días. Por eso que esto va a quedar en este canal y todos los días entonces la persona que lo necesite, ahí estás tú para darle ese acompañamiento. Muchísimas gracias, Edgar. En una próxima oportunidad seguramente estaremos de nuevo hablando porque son muchos de los temas lo que comanda la mente. Así que tengas éxito y a la próxima. Gracias igualmente, hasta luego, muchísimas gracias. Chao.